Vamos, antes de pasar a la parte que a mí me corresponde, hermanos, quisiera ver si arriba ya tienen listo un videíto. Les advierto que hay un par de escenas fuertes porque pues así es el ejemplo que queremos dar, ¿no? En relación a lo que hacen los papás. Los niños imitan el video, así se titula: lo que hace el niño, lo que hace el papá, lo imita el niño. Ahí va. Y desgraciadamente eso también es comunicación, hermanos, que es lo que yo voy a puntualizar aquí un poco en relación a lo que ya trataron las hermanas. El cristianismo y la palabra ante el nuevo modelo educativo. ¿Por qué tendríamos que hablar, hermanos, de la postura del cristianismo ante estos acontecimientos que de ninguna manera son nuevos? Ya escuchamos, ¿verdad?, que algunos se han implementado desde hace años. El siglo pasado, decía mi esposa, ¿verdad?, decía también la hermana en relación a la UNESCO, otros propósitos se han implementado desde el 2001. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ver con nosotros? ¿Por qué hablar de esta postura del cristianismo ante los acontecimientos que de ninguna manera son nuevos o de reciente implementación en los programas académicos que tanto niños como jóvenes han abordado desde hace ya algunos años? Mis hermanas, expertas, pedagogas, licenciadas en docencia tecnológica, etcétera, etcétera, ya han abordado el tema educativo y pedagógico en 3 niveles: a nivel preescolar, a nivel primaria y a nivel secundaria. Hemos visto aspectos bien puntuales en relación a esto que queda implícito en el nuevo modelo educativo. Ante esta argumentación surge una pregunta, la volvemos a hacer nuevamente: ¿es bueno o es malo este nuevo modelo educativo que se ha venido implementando en los últimos años? Decíamos hace unos momentos, antes de iniciar el taller, que determinamos o nosotros sentimos que es un buen modelo educativo. Ya lo ha planteado. Quiero decirles que mi esposa me puso a trabajar porque me llevó unos libros. No los leí todos, pero sí tuve que meterme en el asunto correspondiente a las, ¿cómo le llamas? Aprendizajes socioemocionales, ¿o cómo? Educación socioemocional, y el libro de biología, pues, me puse a leerlo en los temas que a mí me correspondían, sobre todo, bueno, que no me correspondían, sino que iban a tocar ellas, para saber yo cómo aterrizarlo y establecer bases bíblicas a este respecto. Debemos reconocer y debemos entender y aceptar que la mayoría de nosotros, si no es que todos, no conocíamos ni el anterior ni este nuevo modelo. Yo tengo una justificación porque pues ya no soy padre. Bueno, sí soy padre, pero no padre de muchachos que estén en edad escolar, ¿no? Y dicen que el abuelo nada más consiente, no educa. Pero yo creo que debe de ser también una responsabilidad nuestra
cuando los muchachos, los niños están con nosotros eventualmente, y entonces hacer caso de esto que ocurre muchas de las ocasiones en donde descuidamos pues la instrucción del Padre y nosotros contravenimos ese tipo de indicaciones, y entonces el niño se desconcierta, se descontrola y dice, bueno, ¿por qué si aquí me tratan así, allá me tratan de otra manera? ¿Sí? Repito, nosotros debemos de estar también pendientes de esto. Por eso la invitación, y decía yo al principio que no me entristecía, bueno, pero sí me entristece, ¿verdad? Que un tema tan importante no tenga eco en los hermanos de nuestra comunidad y sigamos como hasta hoy, ¿verdad? Ajenos e ignorantes de lo que significa esto, de lo que estamos hablando. Tal vez no somos los más grandes expertos, pero créanme que si nos preparamos y como les dije, ¿verdad? Nos pusimos a leer abundantemente de lo que se trataba para tener un conocimiento básico de lo que vamos a poder aquí comentar, ¿no? Podríamos debatir ampliamente en ello, en si es bueno o es malo el modelo educativo, pero estoy seguro que no es el caso. Y ahorita pues somos poquitos, ni modo de ponernos a debatir o a polemizar y discutir, ¿no? Es bueno, es malo. La gente que sabe, y leía yo artículos inclusive en donde decían que es bueno pero no es aplicable. No me voy a meter en eso porque no me corresponde, que somos un país de tercer mundo, que no somos como Finlandia, en donde estos principios se aplican de una manera extraordinaria, ¿no? Entonces, no es el caso, hermanos. El tema es tan extenso que al platicar con mis hermanas acordamos de tratar aspectos puntuales para cada nivel académico, planteando nuestra postura como cristianos en aquello que pudiera contravenir nuestras convicciones. Repito, en lo poco que estudié, en lo poco que leí, el modelo educativo es bueno, pero decía yo al principio con mis hermanas antes de comenzar que habría que matizar algunas cuestiones, ¿no? Que sí tienen que ver con lo que nosotros fundamentalmente creemos doctrinalmente, ¿sí? Y en cuanto a nuestra creencia, que como cristianos se nos imparte a través del discipulado y a través de los mensajes de nuestro pastor. Esto tiene mucho que ver inclusive con todos los devocionales que a través de este tiempo hemos estado viendo y revisando con respecto al libro de los Proverbios. Pero conocemos, la pregunta surge nuevamente, ¿conocemos algo de este nuevo modelo? Porque si no es así y solo opinamos a favor o en contra, fundamentados en aquello que hemos oído, pues nos estaremos equivocando continuamente en nuestros juicios. El apóstol Pablo dice, examinarlo todo, retener lo bueno. Algunos sinónimos del verbo examinar son inspeccionar, reconocer y explorar. Esto implica, por lo tanto, conocimiento de las cosas para tomar decisiones al respecto. Decíamos hace un momento, bueno, decían mis hermanas hace un momento, la comunicación. Y yo creo que es vital, por eso yo me voy a enfocar en esto de la comunicación. Por eso allí, bueno, no está, pero la lámina, la diapositiva dice el ABC de la comunicación para una buena comunicación con nuestros hijos. Una forma de conocer este nuevo modelo educativo es sin duda a través de la comunicación con nuestros hijos. Estar en comunicación constante con ellos nos ayuda a verificar qué y cómo se está enseñando. Y qué decir de la comunicación con los maestros, lo cual también resulta muy importante. Actuar responsablemente es adquirir el compromiso de estar comunicados. Somos padres comprometidos. Dijimos que el tema de este año para los matrimonios es matrimonios comprometidos y por lo tanto debíamos derivarlo, en este caso al taller, como padres comprometidos. Esta comunicación constante con ellos, con nuestros hijos, nos ayuda a verificar qué y cómo se está enseñando, bueno, ya lo dije, y qué decir de la comunicación con el maestro o con los maestros, lo cual también resulta importantísimo. Actuar responsablemente es adquirir el compromiso de estar comunicados y al pendiente de la educación de nuestros hijos. Sabemos, hermanos, no hay duda al respecto, ¿no? Que la dinámica actual obliga a los padres, y ya lo dijeron las hermanas, obliga a los padres a tener que ausentarse del hogar para que a través del trabajo se cuente con los recursos necesarios para solventar las necesidades familiares. Pero esto no quiere decir de ninguna manera, hermanos, que nos desentendamos de un compromiso mucho mayor. Nuestros hijos, sí, a veces anteponemos
el trabajo, hay situaciones que surgen de repente en donde el conflicto matrimonial surge de esto precisamente, ¿no? Los dos trabajamos, bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacerle para atender a nuestros hijos? No negociamos, no acordamos, no establecemos un mecanismo de control a través del cual no se descuide esta labor con los hijos. Estuve dando consejería a un matrimonio, bueno, no al matrimonio, sino él me solicitó una cita para establecer eso, ¿no? De cómo hacerle para poder acordar con su esposa este asunto, ¿no? De quién es el proveedor, quién trae el sustento a la casa, quién cuida a los niños, quién se hace cargo de ellos, quién los recoge, quién los lleva a la escuela, etcétera, etcétera. Y entonces me platicaba esta persona, ¿verdad?, que me decía de esta manera: mi esposa no quiere ni la guerra ni la paz. Si yo le digo que voy a trabajar, se molesta porque dice: ¿cómo es posible que tú vas a ir a ganar $1? Yo dejo de ganar $5 porque me obligas a atender a los muchachos. Entonces el asunto es platicarlo, comunicarse y acordar qué es lo que vamos a hacer para que de esa manera podamos salir adelante. La formación, principios y valores de todo ser humano surgen en el seno de la familia. No se puede adquirir nada de esto si no existe alguien que vaya moldeando cada una de las características propias del niño, es decir, nosotros somos esa parte fundamental, decía mi esposa y decían también las hermanas, que la educación comienza en casa. ¿A través de qué? A través de una buena comunicación. No se puede adquirir nada de esto si no existe alguien que vaya moldeando cada una de las características propias del niño, del adolescente y del joven. Cada ser humano en las diferentes etapas de su vida deberá tomar decisiones fundamentales para ello. Lo bueno y lo malo va tomando sentido y la comunicación es parte vital para que esto pueda darse. Y no se trata de maniqueo, ¿verdad? Esto es malo, esto es bueno, ¿sí? Porque entonces entramos accedemos a lugares comunes, esto es malo, esto es bueno, aunque radicalmente nosotros como cristianos sabemos cuál es la tendencia que tenemos, ¿verdad? El ser humano es tendiente a la maldad, ¿sí? Pero debemos de buscar, a través de la gracia de Dios, ser buenos. Lo comentaba el pastor Víctor Martínez el miércoles en el culto de media semana. No somos salvos porque somos buenos, sino que somos buenos porque somos salvos. Es decir, manejándolo de una manera parecida, diríamos que somos salvos, y en virtud de que somos salvos es que realizamos buenas obras. No hacemos buenas obras para ser salvos. En eso radica la gran diferencia. Por esta razón, mis hermanos, permítanme referirme solamente a 3 principios de la comunicación que debemos tener en cuenta y que al examinarlos a la luz de la palabra seguramente nos darán enseñanzas útiles. Por eso lo titulé esta conclusión que voy a compartirles a ustedes: el ABC para una buena comunicación con nuestros hijos. Seguramente que como padres, hermanos, hacemos todo lo posible por evitar que nuestros hijos se hagan daño. Cuando son bebés, ustedes no pueden decir que no, ¿verdad? Los guantecitos en las manos para que el niño no se rasguñe, el jabón neutro para que su piel no se irrite. Pero ¿qué tal, hermanos, cuando ellos empiezan a caminar? ¿Verdad? Emi está comenzando a caminar. Entonces sí, aguas, hermanos. ¿Por qué? A poner protecciones en los contactos para que el niño no meta los dedos o meta algún objeto punzocortante que pueda ocasionarle algún daño, o poner vallas en las escaleras para que el niño no sufra un accidente. Entonces sí, hermanos, estar siempre detrás de ellos, ¿sí? Cubriendo los contactos, escondiéndoles objetos que puedan hacerle daño, las vallas en las escaleras para que no sufran accidentes. Sin embargo, hermanos, niño pequeño, problema pequeño. Conforme van creciendo, los problemas se van haciendo más grandes y más intensos. Sin embargo, con el crecimiento los peligros son mucho más serios y la atención hacia ellos se vuelve más complicada. La tecnología les lleva de la mano a un sinfín de posibilidades que como avalancha caen sobre ellos. El celular, la tablet, los medios de comunicación, ¿qué más? Los videojuegos, etcétera, etcétera. ¿Qué ven? ¿Con quién se juntan? ¿Cómo son sus maestros? ¿Qué les enseñan? ¿Cómo les enseñan? ¿Quiénes son sus compañeros de escuela? Son preguntas que deberíamos hacernos. Y desgraciadamente en esta dinámica, en esta actualidad que nosotros estamos experimentando,
Es difícil porque los dos trabajan o simplemente somos, perdón que lo diga, somos negligentes y no nos ocupamos de lo que hacen nuestros hijos, no nos comunicamos con ellos. Por eso es importante, hermanos, dice Deuteronomio 6, versos 6 y 7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Cuando Dios creó a la familia, confió a los padres el cuidado de los hijos. Colosenses 3:20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Como padres es responsabilidad nuestra enseñar a los hijos el amor al Señor, guiándolos a crecer y prosperar, haciendo de ellos adultos responsables. Entonces, hermanos, repito, ¿verdad? Recapitulo, como padres es responsabilidad nuestra enseñar a los hijos el amor al Señor, guiándolos a crecer y prosperar, haciendo de ellos adultos responsables. Miren lo que le dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, verso 15: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Perdón, ahí es 2 Timoteo 1:5. Y luego en 2 Timoteo 3:15 le vuelve a decir: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Agregado a todo esto, hermanos, debemos averiguar lo que tienen en el corazón. Por supuesto, el ejemplo que nosotros les demos es importantísimo. La mejor manera de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios es teniéndola nosotros en el corazón. No hay otra manera. Vimos el video, ¿verdad? El niño imita, ¿sí?, lo que los padres hacen. No hay más. Somos el modelo a seguir. Si nosotros entendemos esto, hermanos, o entendiéramos esto, deberíamos tener más cuidado con nuestras actitudes y nuestra conducta. La mejor manera de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios es teniéndola en el corazón. Dice el Salmo 48: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y al estilo del pastor, ¿verdad? El ABC de una buena comunicación con nuestros hijos, pues comienza con una A, ¿verdad? Apoye a sus hijos y escúchelos atentamente. Apoye a sus hijos y escúchelos atentamente. ¿Cuántos de nosotros, hermanos? Iba yo a poner otro video de una mamá, se los comparto rápidamente. Trabajando, la niña haciendo tarea y haciendo dibujitos, y en el dibujito poniéndole te amo, mamá, y se lo enseña, y la mamá indiferente, ocupada en sus asuntos. Imagínense en el momento en que el niño o la niña quiere hablar con el papá, con la mamá, y no estamos atentos. Somos indiferentes o de plano los ignoramos. Dice Santiago 1:19: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Este video continúa con la niña, pues ya desesperada de que su mamá no le hace caso, le lleva un oso de peluche con una gran sonrisa, pero no se fija que con el osote testerea una taza de café y le derrama todo el líquido en la mesa de trabajo a su mamá, y su mamá se prende, se enoja, se molesta. Creo que como padres deseamos que nuestros hijos se sientan en libertad de hablar. Sin embargo, debemos demostrarles que estamos dispuestos a escucharlos siempre que lo necesiten. Es muy importante buscar un ambiente adecuado en el que se sientan cómodos para expresar sus ideas. A veces no reflexionamos en esto, buscar un momento para ellos o muchos momentos para ellos, porque no es verdad que el muchacho no quiere hablar. Simple y sencillamente, cuando el padre no lo oye, cuando la mamá no lo oye, se va con los amigos. ¿Por qué? Y le pregunta, ¿por qué? Pues porque mis papás no me hacen caso, no me pelan, dicen, ¿verdad? No me pelan. Y van y se desahogan y reciben consejo de alguien que igual que él es inexperto en cosas importantes, en cosas que tienen que ver con toma de decisiones importantes. Puede ser que la percepción del niño o el adolescente hacia usted sea dura o de crítica. Puede ser que la percepción del niño o el adolescente hacia usted sea de dureza o de crítica hacia él. Por eso, hermano, sea paciente y hágale saber que lo ama.
El ejemplo, pues, lo vemos en Mateo 3:17. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mostrémosle amor a nuestros hijos a través de una buena comunicación, a través de saberlos escuchar, de apartar momentos para ellos y entonces sí entablar una plática. El pequeño tiene cosas que decir. Sí es cierto, ¿no? Su memoria es de corto plazo y a veces no tiene bien claras las ideas de lo que sucedió en la escuela, pero de algo puede hablar el niño con su papá, con su mamá. No cabe duda de que esto es así. Hagamos lo correcto entonces, hermanos. Estemos dispuestos y disponibles siempre que nuestros hijos quieran hablar. No les digamos: espérate un momento, luego hablamos, y ese momento nunca llegó. Siempre estemos dispuestos y disponibles para que con nuestros hijos podamos hablar. Conversemos cotidianamente con ellos y no solamente cuando se presente un problema, porque así sucede, ¿verdad? Solamente cuando el asunto es realmente grave, y digo grave en términos del menor, en términos del muchacho, entonces sí lo oímos. O grave en términos del papá, en donde ocurrió algo, decía el pastor, ¿verdad? Que a veces nos tiran el jarrón o nos rompen el reloj cucú, y entonces sí vamos con ellos y hablamos, pero hablamos en otros términos. La comunicación debe ser en estos términos, apoyando a los hijos y escuchándolos atentamente. Tienen mucho que decir ellos. Entonces, con la letra A del ABC, apoyar a nuestros hijos y escucharlos atentamente, y hacer lo correcto significa estar dispuestos y disponibles siempre que ellos quieran hablar o siempre que ellos necesiten hablar. Conversar cotidianamente con ellos y no solo cuando se presente un problema. Nos estamos enfocando a la comunicación, hermanos, pero sabemos perfectamente que hay un abanico tremendo de posibilidades. ¿Sí? Sería imposible, miren, ahorita ya 20 para las 7 y estamos viendo solamente este punto. Sin embargo, hermanos, debemos estar atentos a esto que estamos platicando en relación a la comunicación. La letra B, hermanos: busque el verdadero significado de lo que sus hijos quieren decir. En ocasiones tendremos que ir más allá de las palabras. ¿Qué implica esto? Estar atentos y leer entre líneas lo que el muchacho, lo que la jovencita quiere decirnos. Tendremos que ir más allá de las palabras, leer entre líneas para discernir lo que de verdad sienten ellos. Ellos tal vez exageran o dicen cosas que en realidad no piensan, ¿sí? En un arranque de enojo, de molestia, le llegan a decir al papá, a la mamá, cosas que realmente no sienten. O simple y sencillamente no atendemos a lo que ellos nos están diciendo, que para ellos es un drama tremendo, que se les acaba el mundo, y nosotros con la mano en la cintura les decimos: no es para tanto. ¿Sí? Yo recuerdo cuando mi hijo tronó con su primera novia, se le acababa el mundo, y yo le decía: cálmate, bájale tantito. No es para tanto. Pero entonces me acuerdo de cuando yo era joven, que me sucedía exactamente lo mismo, y decía yo: ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, hermanos, debemos discernir lo que de verdad sienten nuestros hijos. Repito, ellos suelen exagerar o decir cosas que en realidad no piensan. Dice Proverbios 16:20: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El entendido en la palabra. Entendamos a nuestros hijos, comprendamos qué es realmente lo que nos quieren decir. No se incomode, no se moleste por lo que ellos expresen, más bien escuche con atención, interpretando su verdadero sentir. Proverbios 19:11: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. No nos molestemos, se me fue la palabra, no nos engorilemos con las cosas que nuestros hijos nos dicen. Tal vez sea algo grave, tal vez sea algo delicado, pero mantengamos la cordura, mantengamos la serenidad y analicémoslo profundamente para ver qué es lo que ocurre, ¿no? Hagamos lo correcto entonces. No interrumpa a su hijo y déjelo hablar hasta que concluya. No se escandalice por lo que le cuente, sin importar lo que sea, porque nos empieza a contar: ya saliste con tú. Ya, ¿han visto los comerciales estos de papá tenemos que hablar? ¿Sí? Imagínense que el niño o la niña le diga: tengo SIDA, o la niña: estoy embarazada, y respinga el papá de inmediato y dice: ¿pero cómo es posible? Y empieza: no, aquí hacer lo correcto implica, hermano, no interrumpa, analice lo que está diciendo, déjelo acabar hasta que concluya. No importa que el asunto, la noticia sea grave o desastrosa.
Póngase en sus zapatos, ya lo dije, ¿verdad? Y trate de recordar cómo se sentía usted y qué le parecía importante cuando tenía su edad. Póngase en su zapato, en sus zapatos, y analice cómo se comportó usted ante esa circunstancia. Entonces, hermanos, el ABC: apoya a sus hijos y escúchelos atentamente. Busque el verdadero significado de lo que sus hijos quieren decir. C, construya una alianza con su cónyuge presentando un mismo frente. Ya hemos dicho que Dios dio autoridad sobre los hijos tanto al padre como a la madre. Ambos deben colaborar en la enseñanza que conduzca a sus niños a ser respetuosos y obedientes. Efesios 6 del 1 al 3 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero ¿qué sucede, hermanos, cuando nuestros hijos se dan cuenta de que los esposos no estamos de acuerdo? De que los esposos estamos pensando algo diferente. Y estoy pensando en el mejor de los casos, porque recuerden ustedes que en esta dinámica actual muchas de las ocasiones no está el esposo o no está la esposa o no están ambos, y el cuidado está a cargo del tío, del abuelo, del hermano mayor inclusive, o definitivamente nadie está a cargo de ellos. Imagínense ustedes qué desgracia que esto pudiera ocurrir. Sin embargo, debemos atender a esta circunstancia, hermanos. Y aquí hago un pequeño paréntesis, porque es importante que en esa comunicación vaya implícito también el hecho de que si los dejamos al cuidado de alguien, aunque sea de nuestra familia, puede surgir algún contratiempo leve o un contratiempo muy grave y muy delicado, ¿sí? No, está con su tío, pero resulta que el tío no es cristiano y que el tío tiene otros valores. Y entonces surge la problemática. Y si no escuchamos al pequeño, el pequeño se lo va a guardar. Si no oímos a la niña se lo va a guardar. Por eso, hermanos, es importantísimo establecer una comunicación de ida y vuelta con nuestros hijos. Decíamos, ¿verdad? Decíamos que construyamos una alianza con el cónyuge presentando un mismo frente. La autoridad está dada por Dios sobre los hijos y está dada a los padres y a las madres. Ambos deben colaborar en la enseñanza que conduzca a sus niños a ser respetuosos y obedientes. Ya dijimos el texto, ¿verdad? Efesios 6 del 1 al 3. Nuestros hijos se dan cuenta cuando no estamos de acuerdo en la forma de pensar. Dice 1 Corintios 1:10: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Qué ocurre si esta situación de alianza con el esposo, con la esposa no surge? Lo que dijo mi esposa hace un momento, lo que dijo Belén hace un momento, se pierde el respeto. Cuando hablaban ahorita del niño introvertido, o del niño que no es sociable, muchas de las veces ocurre porque los papás no están de acuerdo y el niño se descontrola, se desconcierta y dice: bueno, ¿a quién le hago caso? Y entonces la conducta del niño cambia y empieza a contestar mal, empieza a faltar al respeto. Es un error terrible discutir frente a ellos. Esto puede derivar en una falta de confianza y pérdida de respeto por parte de nuestros hijos. ¿Hacia quién? Hacia los padres y en consecuencia hacia los maestros, hacia los vecinos, hacia los amigos. Y es una falta de respeto permanente en virtud de que los padres dentro del seno familiar no se ponen de acuerdo. Así que hagamos lo correcto, póngase de acuerdo en la forma de corregir a sus hijos. Si ustedes están de común acuerdo, vamos a hacer esto, bueno, lo hacemos ambos. No, el niño busca la parte conveniente porque dice: bueno, mi papá, si es el caso, o la mamá, si es el caso, no me va a regañar, no va a llamar la atención, o va a ser más suavecita conmigo, o más suavecito conmigo, y buscamos siempre la parte, bueno, el niño busca siempre la parte que más le conviene. Póngase de acuerdo en la forma de corregir a sus hijos. Si no tiene la misma opinión que su cónyuge sobre cómo educar a los niños, trate de entender el punto de vista de él o de ella, para entonces llegar a un acuerdo. Entonces, hermanos, el ABC muy rápidamente. El ABC
de cómo mantener una buena comunicación con nuestros hijos, apoyarlos y escucharlos atentamente, buscar el verdadero significado de lo que ellos quieren decir, construir una alianza con su cónyuge, con su pareja, con su esposo, con su esposa, presentando un mismo frente, que no haya debilitamiento, que no haya grietas en esa toma de decisiones respecto a una disciplina. A, B, C y seguía D, pero bueno, sí es D porque es un desafío a desarrollar un plan de acción. No podemos dejar a la casualidad la educación y el desarrollo de nuestros hijos. Si queremos tener éxito en ello, es necesario elaborar un plan de acción que involucre la enseñanza, la comunicación y, en su caso, la disciplina. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entendamos que la disciplina no solo es castigo, hermanos. Su verdadero significado radica en aquello que representan ciertas reglas implementadas para el bien de ellos, así como para tranquilidad y alegría de nosotros como padres. Dice Proverbios 29:17, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Las cosas bien hechas nos causan paz, ¿no es cierto? No estamos contrariados porque decimos, híjole, actué mal. No estamos en paz, dice, le dará descanso, te dará descanso y dará alegría a tu alma. ¿Por qué alegría a nuestra alma? Porque sabemos que el niño entonces tiene buenas bases y cimientos para valores y buen comportamiento. Parte fundamental de este plan de acción, obviamente, hermanos, es la enseñanza de la palabra, así como el amor y el sometimiento a ella. Dice el Salmo 1 en su verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Meditar en la palabra de Dios intensifica nuestra comprensión y discernimiento de sus principios, ayudando a nuestros hijos a desarrollar una conciencia sana. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. ¿Qué nos da madurez? La meditación en la palabra. ¿Qué nos ayuda a tomar buenas decisiones? La lectura de la palabra, el sometimiento a ella. Entonces, hermanos, hagamos lo correcto nuevamente en este desafío, ¿no? Ponga su mayor esfuerzo para que sus hijos vean a Dios como alguien real en quien pueden confiar y ayúdelos a reconocer y evitar situaciones que los puedan poner en peligro. Y por peligro, ya lo dijeron las hermanas, ¿verdad? Desde malas compañías hasta aspectos de tipo de abuso. Y digo abuso no solamente físico, emocional, sino sexual también, ¿verdad? Repito, cuando hice el paréntesis anteriormente, a veces encomendamos a nuestros hijos al cuidado de alguien que en muchas ocasiones ni conocemos. Es mi primo, es mi tío, es el abuelo, la abuela, perdón que lo diga de esta manera, pero si no estamos conectados espiritualmente con la familia, tendríamos que hacer un análisis bien serio de qué es lo que está ocurriendo en el cuidado de nuestros hijos cuando los ponemos a cargo o los dejamos a cargo de alguien ajeno a nosotros. Hermanos, reflexionemos en dos preguntas finales. ¿Qué puedo hacer para que mis hijos tengan la confianza de hablarme de cualquier cosa? Y aquí sí quisiera que ustedes, uno o dos de ustedes, sí, pudieran responder a ello, hermanos. ¿Qué puedo hacer o qué podemos hacer para que nuestros hijos tengan la confianza de hablarnos de cualquier cosa? ¿Qué se les ocurre que pudiéramos hacer? Pues comunicarnos con ellos, darles la confianza, platicar, con los chiquitos pues jugar con ellos y, como decía Belén, ver a qué juegan y ahí entenderles. De primaria pues hablarles, darles la confianza. Bueno, principalmente primero ponerlo en las manos de Dios, estar en contacto con leer nuestra Biblia y saber cómo podemos contestarles, cómo podemos apoyarlos. Bueno, ¿alguien más, hermanos? La pregunta es, ¿qué podemos hacer para que nuestros hijos tengan la confianza de hablarnos de cualquier cosa? Yo lo que he hecho, por ejemplo, es usar su lenguaje, ¿no? Ponerme de acuerdo a su edad cuando ha habido conflictos en la escuela, ¿no? De que se pelean con un niño y el maestro dice algo y luego otras versiones, pues como crear un espacio de contención, ¿no? Decirle, a ver, ¿qué pasó? No te voy a regañar, no quiero saber qué pasó.
y entonces ya eso fomenta que se vaya como abriendo, ¿no? Y contando como su versión, o cuando han sido temas, por ejemplo, de sexualidad, que de repente escucha algo en la escuela, ¿no? Oye, ¿qué significa tal o cual, no? Por ejemplo, salir a tomar un helado y todo, y como en la plática casual, oye, eso que oíste, pues así es, ¿no? O tal, y siempre tener la palabra como referencia, ¿no? Y eso me ha funcionado, ¿no? Como utilizar la palabra, crear un ambiente de confianza y hablarle de acuerdo a la información que tiene y a su edad, ¿no? Bueno, ¿alguien más? Sí. Yo. Bueno, mi hijo Edgar, que es de secundaria, algo que me ha funcionado con él es un poquito, ahorita que ya está creciendo, hay temas en los que es un poquito reservado. Entonces, cuando yo estudio con él y ahora que pasó biología, yo dije, ¿ya te enseñaron esto? Porque en ese momento revisé el tema y le dije, ay, ¿qué te enseñaron aquí? Pues no mucho, o sea, él no me quiso expresar. Y entonces le dije, bueno, pues vamos a ver tu cuaderno. Entonces eran puras preguntas y le dije, oye, ¿pero te explicaron bien esto? No entendí mucho. Yo he sido muy dada a veces de abrirme a los temas y le dije, pues vamos a estudiarlo, pero te voy a explicar yo las cosas desde otro punto de vista. Y además de que nosotros, Edgar, pues somos cristianos, yo quiero, o sea, la palabra de Dios te dice que todo te es permitido, pero no todo te edifica. Entonces vamos a ver por qué. Y entonces como que le empezaba a dar esa confianza y ya él empezaba a hacerme las preguntas. Algo que no me había dado cuenta es que estaba Ian y él empezaba a preguntar, ¿y qué es pubertad? ¿Y qué es esto? ¿Y qué no? Entonces me dio mucha risa porque le digo, él hace las preguntas que a lo mejor tú tienes duda. Entonces a mí me ha funcionado involucrarme en los temas, ampliarle los temas adecuado, y yo le pido a Dios en eso mucha sabiduría a su edad, pero se los abro, porque le digo, mira hijo, y entonces cuando me doy cuenta que él me empieza a sacar otras preguntas, y le digo, ¿y eso quién te lo explicó, no? Entonces algo ya que me queda a mí bien es que me dice, pues mi consejero, o que en el campamento, entonces ya digo, o sea, así como que digo, ok. No, si le abren temas que yo no le he dicho, y yo creo que si me dijera mis compañeros, entonces sí me espantarían, pero cuando me habla de, es que ya me explicaron de las drogas, y, oye mamá, ¿y tú algún día, pues has visto alguna? Pues una vez. ¿Y qué pensaste? ¿Y cómo? O sea, yo empiezo a explicarle cosas que yo he vivido y se sorprende. O sea, él las ve como historias. Le digo, pero son vivencias mías. Entonces es lo que me ha ayudado a que él tenga un poquito más de apertura, porque bueno, gracias a Dios, aunque crecí, mi mamá nosotros crecimos con mi mamá, porque mis papás son separados, y mi mamá era un poco cerrada en muchos temas. Yo siempre pensé que para mí es tan importante abrirme en todos los temas, y dije, yo nunca voy a ser así como fue mi educación. Entonces, bueno, ahora que conocemos de Cristo, gracias a Dios, pues Él me permite poder abrirle un poquito más el panorama, teniendo cuidado de lo que Él debe o no saber y tratar de contestar las preguntas sin sentirme aludida en el tema. A veces yo digo, wow, o sea, yo misma digo, pero no se lo hago saber, ¿no? O sea, trato de responderle así como que lo más claro, lo más abierto y lo más normal. A veces ya lo platico con Edgar y le digo, oye, es que me hizo esta pregunta. Dice, ¿en serio? Le digo, ¿y qué le dijiste? No, pues ya le dije, pues ya le platico lo que le dije. Pero a mí me ha funcionado esa parte, cómo involucrarme con él, porque él es un poquito muy reservado. Tiene que ver mucho abordar el tema con mucha naturalidad, hermanos, porque si de repente estamos con los ojos como platos cuando nos preguntan algo, quieren hablar, el niño se queda a la expectativa y dice, no, pues esto no debo hablarlo, ¿verdad? Debemos hacerlo de una manera muy natural y debemos de buscar momentos cotidianos en los cuales podamos tocar los temas y tal vez agarrar un tema cotidiano externo y aterrizarlo hacia la pregunta o hacia la conversación que estamos llevando a cabo. ¿Alguien más, hermanos? Sí, una vez más. Ahorita lo que decía usted de la naturalidad, le decía a Soraya que a veces había temas que hablarlos como
en la hora de la comida, ¿no? Y me decía, no, porque le digo, ¿cómo lo vamos a sentar? A ver, niños, tenemos algo que hablar. Le dije, vamos a hablarlos en la comida. Y me decía, no, porque entonces no les vas a ver, lo van a asociar la comida con los problemas. No, y yo digo, no, vamos a hablarlo como algo cotidiano, ¿no? O sea, de la escuela y cosas así, ¿no? Y porque yo, por ejemplo, lo viví que en mi familia no había mucha comunicación, ¿no? Entonces luego los temas le decían, oye, me pasó, no traje libro, y en la prepa, ¿no? Oye, no traje libro y me sacaron de la escuela. ¿Cómo es posible, no? Entonces así como, pero le digo, si lo hablamos como de manera cotidiana, sí, pues los niños lo van a ver, como que van a acercarse más de nosotros. Sí, cuando sucede esto, el niño, el joven, el adolescente dice, ese tema no se toca, ¿verdad? Y entonces se pierde la comunicación. Sí, Belén. Nada más para retomar lo que les decía en un principio, el mantener abierta la comunicación tiene que ver con saber escuchar. Y a veces les decía que los niños de preescolar no pueden expresar tan fácilmente lo que les sucedió, y a veces ni los de primaria, ¿no? Si son introvertidos. Entonces, ¿qué hacemos? En ponerles el ejemplo. En el video lo decíamos, los niños imitan lo que nosotros hacemos. Entonces, si yo me siento y, ay, ¿qué crees? Hoy me sucedió esto y esto en el trabajo, y entonces, entonces yo también puedo decir lo que sucedió, y ellos se abren. Se involucran. Exactamente, entonces se involucran. Lo que necesitamos es nosotros aprender a escuchar, y cuando creemos ambientes de comunicación, pues ellos van a tener la confianza también para hablar. Ok. El ABC, ¿verdad, hermanos? Dijimos. Yo también. Apoya a sus hijos escuchándolos. Yo también quiero opinar. Atentamente. Se acabó el tiempo, hermana. El pastor nos trató en un devocional que tenemos 2 orejas o 2 oídos y una sola boca para escuchar más y hablar menos. Entonces también es importante que escuchemos lo que nos tienen que decir nuestros hijos para estar alertas y también cómo poderles contestar. Si nosotros no les contestamos algún tema, aunque no lo sepamos y les digamos vamos a investigarlo juntos, ellos no nos volverán a preguntar, y pueden ser temas de mucha importancia para ellos. Entonces, escuchar y hablar menos. Ok. Y la segunda pregunta final, hermanos, ¿qué podemos aprender de la manera como otros padres se comunican con sus hijos? Ya mi hermana Ileana dijo algo, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender, hermanos? Si quieren responder también. ¿Qué podemos aprender de la manera como otros padres se comunican con sus hijos? Obviamente hay maneras, como lo vimos en el video, no necesariamente comunicación verbal, sino actitudes, conductas, etcétera, que obviamente no debemos aprender, no debemos llevar a cabo. Pero si nosotros en este contexto de pueblo cristiano, de gente que tiene el conocimiento de la palabra, ¿cómo podríamos aprender entonces de otros hermanos que se comunican con sus hijos? Y tal vez me faltó aquí poner que se comunican correctamente con sus hijos. En la escuela nos damos cuenta de cómo es la comunicación en casa, o si hay 0 comunicación. Los niños repiten mucho esas conductas con los padres también. Si son agresiones, si hay violencia, los niños la plasman con sus compañeros en la clase. ¿Sí? Si los niños son escuchados, también ellos se relacionan más con sus compañeros. Entonces, de una o de otra manera en la escuela nos damos cuenta de esa comunicación abierta o de la falta de comunicación que hay en el hogar. Bueno, ¿alguien más, hermanos? Pues yo creo que terminamos con esto. No sé si sea necesario hacer un pequeño foro de opinión. Yo creo que ¿cómo ven ustedes? ¿O concluimos ya? ¿Cómo ven? ¿O alguna pregunta que quiera plantearle aquí a las expertas, atendiendo a su necesidad como padre de preescolar, de primaria? A lo mejor quieren saber algo de lo que sucede en la escuela, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengan ahí que se quede pendiente, hermanos, para poder concluir? Yo creo que fue de mucha utilidad esto, y si lo analizamos seriamente, pues nos viene bien
el hecho de entender que tal vez en generaciones anteriores nuestros padres no se comunicaban con nosotros y nosotros pues mucho menos con ellos, ¿no? Es yo creo que una condición normal y natural de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, el hecho de que el padre mandaba y el hijo hacía. Sin embargo, ahora los roles ya se han cambiado, ¿verdad? Se han invertido. Hay un video en donde anteriormente el padre era sumiso a las indicaciones del profesor y agachaba la cabeza y el niño estaba llorando, pero viene la contraparte. Ya en la actualidad, ahora el padre regaña al maestro y el niño se burla de él porque dice que su padre lo apoya. Es una mala comunicación y una mala percepción de lo que son los valores, ¿no? Sí, le pasan el micro a Omar, por favor. Gracias. Nosotros hemos tenido alguna serie de detalles ahí con la maestra de Dana. Y bueno, ahorita tocaban el tema de que dejemos también que los niños aprendan a resolver sus conflictos, ¿no? Que están a su nivel, ¿no? De cierta manera. Pero tenemos, bueno, perdón, era con Sofi. Tenemos ahí un detalle que siempre nos llega y dice que un niño le pega, ¿no? Entonces ya le dijimos, bueno, dile a la maestra para que ella hable con él. Pero son repetidas ocasiones y lo que yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Mejor vamos a hablar con la maestra, ¿no? Para decirle, ¿sabe qué? Pues existe esa situación, sin llegar también a ocasionar un conflicto con el papá del otro niño, porque pues sabemos que no vamos a arreglar mucho porque cada quien va a defender a su hijo, ¿no? Entonces sí quisiéramos saber cómo podemos pues resolver esta situación o sobrellevarla. Ese es un punto, ¿no? Otro punto, también nos preocupan algunas situaciones de la maestra de Dana y en este caso no hay no es accesible la maestra para platicar con los padres, ¿no? Sino que, mejor dicho, no deja entrar a los padres a la escuela, ¿no? Sino que todo es de la entrada hacia afuera, ¿no? Entonces nosotros sí quisiéramos platicar y, bueno, aprovechando lo que dijeron, hacer un vínculo con los maestros y ver de qué manera también nosotros, poder ayudar a nuestra hija y tener una retroalimentación entre maestro y padres, ¿no? Para poder hacer que ellos crezcan. Esas dos situaciones tenemos nosotros. No sé si alguna de las… Bueno, a mí me gustaría contestar estas respuestas, independientemente de eso, si las hermanas tienen algo más que incluir. Hablaban de una comunicación y nos vamos a lo que ahorita se está planteando, la situación socioemocional. Esto que trabajamos con ustedes se trabajó ya con los maestros. Ellos ya tomaron cursos acerca de este nuevo modelo. Entonces, algo que planteamos y que lo reforzamos con los maestros es que si nosotros no ponemos a trabajar esa parte, pues va a ser muy difícil que también los niños lo comprendan. ¿En qué situación? Y retomo la parte de comunicación asertiva. Si un docente tiene alguna situación con alguno de los pequeños y con los papás y no hay esa comunicación asertiva, es donde empieza ese conflicto entre papás y maestros. Entonces, sí es importante, sobre todo también la parte de comunicación asertiva de los padres, porque a veces llegan con el maestro y llegan de una forma agresiva sin saber realmente el contexto. Entonces, hay un programa que se llama el Marco para la Convivencia. En este caso, cuando hay situaciones de esta índole, cuando un niño frecuentemente recurre a pegarle a otro o a hacerle cosas no adecuadas, se trabaja el marco para la convivencia. En el caso de ustedes como papás, van con la maestra a través de un citatorio. ¿Por qué no tanto se atiende al padre así de que yo voy y quiero que rápido me atiendan? Porque ustedes vieron, esto es una parte de toda, en la nueva forma de trabajar, de tercero a sexto, aparte de lo que ya vimos, los cambios, tenemos que trabajar los contenidos. Entonces, los tiempos nos acortaron a nosotros, se implementaron también los clubes, entonces el tiempo se incrementó en cuanto a los conocimientos que se tienen que dar a los pequeños. Entonces, para poder dar la atención a los papás,
siempre se necesita un citatorio y por seguridad de los niños. Primer citatorio, maestra, necesito platicar por lo que pasó con mi pequeña, ahí en el cuaderno de tareas. Si no le contesta, maestra, nuevamente serían en 3 momentos. Si ve que no hay respuesta, en este caso se tiene que dirigir con la autoridad inmediata, que es la directora, y que lo va a apoyar porque es nuestra función entender esas situaciones. Pero yo siento que antes de llegar a esa instancia es muy importante la comunicación. Les voy a compartir un ejemplo. Llegaron unos papás a quejarse de la maestra que no les había dado los libros, muy molestos. Entonces, cuando yo platiqué con la maestra, porque como bien lo dijeron, el primer día se les da el libro a todos, y ya atendí a la señora y le dije, déjeme, lo verifico con la maestra, voy con la maestra. Me dice, no maestra, yo sí se los di, el niño los dejó olvidar 2 en la banca, en su banca, y se fue el niño. Y viene la señora sin platicar con la maestra, muy agresiva, ¿no? Entonces también es importante la comunicación asertiva, que se tengan tanto el docente como con su pequeña. Y algo también importante, cuando yo les mencionaba de poder dar solución a los conflictos, porque a veces los papás no tienen límites en casa y son educados de cierta manera, van con otros compañeritos y por ejemplo, yo quiero que me des este dulce, yo no te lo doy, pero si en su casa le permiten que el niño haga lo que quiera, voy y lo agarro. Entonces el otro niño no va a permitir eso y es donde empiezan los conflictos. A ver, ¿sabes qué? No te voy a permitir, porque es ahí donde se les enseña la educación socioemocional a expresar lo que ellos sienten. Yo no te voy a permitir que me toques mi comida porque esa es mía. Si tú quieres algo, pero ellos tienen que arreglarlo, y es muy importante que empiecen ese diálogo con sus pequeños, porque tú tienes la capacidad. En nuestro caso, como cristianos, tú eres un niño especial porque Dios está contigo, y es en donde ustedes tienen que empezar a hablar con ellos, en que ellos empiecen a enfrentar en eso. Pero si ya pasó 1 vez, 2 veces y sigue, entonces ya se tienen que intervenir como papás. Pero yo les comento porque de verdad hay situaciones que los niños se llegan a decir de cosas y comentar, vienen los papás, se trata de arreglar en la dirección, no se arregla, se van afuera, se pelean, se van hasta el Ministerio Público y a la siguiente semana ya veo otra vez a los niños ahí jugando. Entonces es a lo que veo, que también como papás hablamos de una educación socioemocional. Si nosotros como papás también no tienen esa educación socioemocional de qué controlar sus emociones, pues entonces es donde se empieza, y nosotros como adultos debemos de iniciar. Acá. Bueno, yo tengo una pregunta. La hermana Miriam decía que pues la escuela está para apoyar la educación en casa. En nuestra escuela también se suscitó este problema de que cuando es el día de la familia, el día del padre, el de la madre, etcétera, se reúnen los niños el día del niño y en lugar de poner como música sana, ponen reggaetón para que todos bailen. Y pues el reggaetón pues es un tipo de música muy movido y todo, pero a mí en lo personal pues no me gusta. A lo mejor no ponen las que son muy explícitas con groserías, etcétera, pero en lo personal no me gusta que la escuela, que se supone que está apoyando la educación que uno da en casa, pues esté impartiendo ese tipo de música a los niños y permitiendo que ellos lo bailen y que se muevan a su antojo. Entonces yo les comento a las niñas, un día llegaron y ya se saben todas las de reggaetón, y yo le dije cálmense, yo no les estoy diciendo, no les enseño eso, ¿de dónde lo aprendieron? Fuimos a hablar con la maestra, porque la maestra estaba dándole como activación física en el salón y con ese tipo de música. La maestra respondió que solamente les enseñaba a Tatiana y el patito, quién sabe qué, y el gato, etcétera. Y nosotros le dijimos, no maestra, nosotros la confrontamos y le dijimos, no maestra, usted está haciendo, bueno, le está enseñando esto porque mi hija no escucha esto en casa. Se dejó el problema, le dijimos, no queremos que eso hagan,
Pero a la otra semana que fue las actividades que con la familia, pues descubrimos que no solo la maestra lo pone, sino la dirección y toda la comunidad escolar está haciendo ese tipo de música. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Nos salimos de esa escuela o cómo podemos lidiar contra ese tipo de cosas? Porque realmente pues es algo que las niñas pues les gusta, que ya saben que no deben de hacer, pero cuando uno está como con los vecinitos o con los compañeritos, incluso con las mamás de la escuela, ellos dicen, ay, pero ¿por qué? No tiene nada de malo, es una música y listo. Cuando para nosotros es algo más que una música, ¿no? Cámbiate de escuela. Yo creo que si tienen, o sea, cada uno de nosotros tenemos oportunidad de elegir la escuela a donde van a ir nuestros hijos y tenemos que analizar bien cuál es esa escuela, pero definitivamente no los podemos guardar en una burbuja de cristal y no los podemos aislar del mundo y de la música que hay y todo. Yo creo que si ustedes ya hicieron su parte y hablaron con la directora, no nada más es la música, son muchas otras cosas que aprenden de sus compañeros de la escuela, de lo que leen, de los cómics, de un montón de cosas. Nuestro papel es decir, esto existe en el mundo, pero nosotros como cristianos creemos esto. Y esto no te conviene por esto y esto y esto. Entonces, aquí no lo haces. Y si en la escuela escuchas que lo están haciendo o están bailando, tú no bailes esa música. Y le dices a la maestra, maestra, yo no voy a bailar esa música. Y entonces ahí hablarías con la maestra y le dirías, maestra, mi hija no baila este tipo de música, si se la pone está bien a los demás niños, pero por favor le pido a que mi hija le permita estar sentada mientras los demás bailan este tipo de música. Y no nada más es con la música, les digo con otras cosas. Por ejemplo, a mí me sucedió cuando mi hija estaba en quinto de primaria, les pusieron una película, ni me acuerdo qué película era, pero ella llegó y me dijo, mamá, no la quería ver, me salí. Perfecto que no la hayas visto, era una película de terror. Entonces yo fui con la maestra y le dije, solamente le pido que le permita salir a la biblioteca, a leer un libro, a hacer otra cosa, mientras ustedes hacen lo que quieran hacer. Pero a mi hija no. Cuando estaba en el coro de la escuela, tenían que cantar una música para una misa, iban a hacer, el Ave María, y entonces Rebeca dijo, yo no quiero cantar. Se metió en conflicto con la maestra, pero al final ella lo resolvió. Y yo nada más quería ahondar en lo que decía Belén. En realidad eso nos toca a nosotros como papás. Sí, ir a hablar con los maestros, pero también darles herramientas a nuestros hijos para resolver sus propios conflictos y decirles, cuando hay una situación así en la escuela que tú sabes que no te conviene, esto tienes que decirle a la maestra, yo no participo porque yo no creo en esto o porque no estoy de acuerdo con esto. Y cuando tienen conflictos con los niños, sí es muy importante darles habilidades socioemocionales para resolver conflictos con sus compañeros. Oye, no me pegues, no voy a dejar que me maltrates, y hablar con la maestra, ¿no? Porque también se da que los niños, yo no estoy diciendo que sus hijas, ¿no? Pero por supuesto que no, pero hay otros niños que dicen mentiras y entonces van y les cuentan una historia a los papás y en realidad la situación fue completamente diferente. Entonces, antes de emitir un juicio hay que ir a hablar por eso con la maestra para saber si ella conoce la situación. Y si no te recibe, vas con la directora, y si no te recibe la directora, vas con la supervisora, y así. Pues listo, hermanos, ¿cómo ven ustedes? Yo creo que fue de… ¿Sí? A mí me llamó mucho la atención y me gustaría saber cómo se maneja la autorregulación en el nuevo modelo educativo, porque sí veo que es algo muy importante, ¿no? La palabra dice que más vale ser paciente que valiente y aprender a controlarse. Y ¿qué actividades se proponen o qué es lo que se maneja en preescolar y primaria? Bueno, Belén, si me quieres apoyar, es que eso va a variar, porque aunque son las 5 dimensiones y tenemos las mismas habilidades, hay cierta complejidad dependiendo del nivel y no los puntualizan. Entonces, en preescolar, si quieres comentar, ¿y del otro qué grado sería? Sexto, ok, mientras… Bueno, la autorregulación de la conducta es de lo más importante en preescolar. Y un niño que aprende a autorregular su conducta en preescolar, obviamente en primaria lo va a regular más fácilmente.
En cuestiones así bien prácticas, la autorregulación de la conducta comienza con actividades tan simples como que les ponemos música y están, por ejemplo, tocando el pandero, y cuando para el pandero, ellos tienen que quedarse quietos. Esa autorregulación es muy importante en preescolar y tiene que ver con la regulación de mi propio cuerpo y después de mis emociones. Si no puedo regular mi cuerpo, no puedo regular mis emociones, y eso está ligado con los límites que como padres les ponemos. Cuando un niño no tiene límites, y de verdad es real, no tiene límites en casa, hace lo que quiere, él manda en casa, porque llegan las mamás y te dicen, es que no quiso comer, es que no se quiere bañar, es que no quiso hacer la tarea. Entonces nosotros como maestras decimos, ¿cómo? ¿Quién manda, el niño o la mamá? ¿No? Entonces, y lo ven reflejado en la clase de psicomotricidad, les digo, les ponemos así música, y cuando se pare la música, tú te quedas como estatua. Y el niño que no tiene límites en casa se sigue caminando, corriendo, jugando y no se detiene. Cuando el niño aprende a regular su conducta y su cuerpo, también aprende después a nivel pues ya psicológico, ¿no? Interioriza eso de, me tengo que parar. Aquí hay el límite, mi mamá me dijo no te subas a la silla y entonces yo me limito y me tranquilizo. Sé cuándo puedo jugar y cuándo tengo que estar quieto, cuándo tengo que estar sentado comiendo o cuando puedo salir a jugar, porque muchas veces con tal de que coma, ahí lo andamos correteando alrededor de la mesa, cuando él sabe que debe estar sentado comiendo. Esos límites son lo que les permite autorregular su conducta en preescolar. Y cuando autorregulan su conducta en preescolar, lo pueden regular en primaria y en secundaria, pero todo empieza con los límites que ponemos papás en casa, y esos límites tienen que ver con establecer rutinas, que les decía hace rato, que les da estructura y seguridad, y establecer límites, que tienen que ver con la disciplina. En el caso de sexto grado, como les mencionaba, hay 5 dimensiones y la que usted hace referencia es la autorregulación. Y vienen las habilidades que se deben de trabajar. La primera es la metacognición, y aquí lo que se pretende es que el alumno tenga una autoevaluación de cómo poder resolver los problemas cuando se le presentan. La otra es la expresión de emociones, que el niño responda con serenidad y aceptación ante una situación de estrés, caos o conflicto. ¿Por qué se da eso? Porque también aquí nos comentan que las depresiones se empiezan a dar en todos los niveles, pero más la situación cuando ahí está el cambio de niño adolescente. Entonces aquí precisamente en esas expresiones de emociones es que el niño empiece a manejar ese estrés, caos o conflicto. Por ejemplo, ahorita me viene a la mente un ejemplo de un pequeño de primero que estaba haciendo educación física y de pronto se nos cayó, pensamos que se nos había desmayado. Salimos, yo estaba en el patio, salimos a recoger al pequeño y vimos si se agarraba su estómago. Ya lo atendimos, llamamos al padre de familia, no decidió activar el seguro, se lo llevaron al doctor. Al siguiente día vimos el seguimiento y me dice la maestra, es que es estrés, la maestra, la mamá, es estrés. O sea, el niño, tanto es su estrés porque iba a hacer un examen que no lo supo manejar y lo que fue en el estómago. Entonces es ahí donde se pretende que todo esto lo vayan trabajando. Regulación de emociones, que el alumno conlleve un estado emocional aflictivo e implemente estrategias preventivas que regulen. En la autogeneración de emociones para el bienestar, evoca emociones positivas para contrarrestarlo con los estados aflictivos y alcanzar el bienestar. Perseverancia, muestra una actitud de cambio hacia el futuro que le permite superar las emociones aflictivas generadas por un conflicto del presente. Entonces esto el maestro de sexto lo va a estar trabajando cada media hora, pero no solamente esta dimensión, sino las 5 dimensiones. Y cada una presenta, cada dimensión tiene diversas habilidades y esas habilidades se pretende trabajarlo cada media hora, pero tocando las 5. No solamente una. Y como ya mencionó Belén, esto es gradual. Preescolar inicia y así sucesivamente y en sexto y no se culmina aquí. Nos vamos a secundaria donde habla situación socioemocional, pero con tutoría, a diferencias de las otras 2. Ya avanzó el tiempo, hermanos, vamos a orar, ¿no? Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo.
Señor, te damos las gracias porque nos permites llevar a cabo este tipo de actividades que son en beneficio, Señor, de nuestra relación como familia, padres, hijos, padres, escuela, hijos, escuela. Señor, todo esto viene intercomunicado y hay una relación que se basa, pues obviamente, Señor, en la comunicación, pero a través también de una comunicación contigo, en donde tú nos indicas qué es lo que quieres de nosotros como hijos tuyos. Te pedimos, Padre, que todo esto lo podamos solventar adecuadamente, que la problemática que pudiera surgir en base a tu palabra también podamos echar mano de ello como una herramienta eficaz, Señor, para poder dirigir a nuestra familia, a nuestros hijos. Y también, Señor, danos destreza emocional, danos sabiduría para poder integrar cada uno de estos elementos a la sana convivencia como familia. Te pedimos bendición para cada uno de los hermanos que estamos aquí y te pedimos, Señor, que nos despidas con tu protección, con tu paz, que nos cuides de cualquier peligro, Señor, y en el momento en que hayamos de consumir alimento también podamos reconocer tu provisión a través de tu mano, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.